Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy José Tarragó y vamos a dar inicio al taller de enfermedades del cultivo del algodón. Antes que nada quería agradecer a todos los disertantes que van a estar presentes hoy y también a los asistentes, digamos, sí, que están escuchando este taller. Así que bueno, voy a comenzar a presentar al primer disertante, en este caso Nelson Díaz Alsuna es del investigador de Embrapa Algodón, digamos, y es ingeniero agrónomo, tiene estudios de posgrado realizados de maestría en, en fitopatología en la Universidad Federal de Visosa y también de doctorado y un postdoctorado en Estados Unidos en el año 2018-2019. Eh, Publicó numerosos artículos científicos en revistas y capítulos de libros y también es partícipe de la inscripción de 17 cultivares de algodón. Así que para nosotros es un gusto poder escucharlo y tenerlo presente en este taller de algodón. Nelson, cuando quieras eh, compartir y comenzar, te escuchamos. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nelson Suassuna. Yo trabajo en Embrapa, en el programa de mejoramiento de algodón, en la área de fitopatología. Primero, quisiera agradecer al comité organizador por la invitación para hablar sobre las enfermedades de algodón en Brasil. Segundo, me gustaría disculparme por no hablar correctamente el español. Sin embargo, intentar improvisar el mejor portuñol posible. Entonces, todos están viendo la ventana. Todavía no. Ahí está comenzando. Ok. Uh, Inicialmente, entendamos un poco sobre el sistema de cultivo de algodón en Brasil y el entorno donde se inserta el sistema de producción. Aproximadamente 95% de algodón produzido em Brasil se concentra no bioma cerrado, em el centro do país. Em áreas relativamente largas. A superfície cultivada com algodão em la última siembra ronda em 1.500.000 hectares. Neste bioma, no bioma cerrado, temos uma temporada de lluvias muito bem definida, com uma que é muito importante para o cultivo de algodão. Lluvias durante a temporada de desenvolvimento de las plantas e uma estação seca en la época de cosecha. Outro detalhe importante é que a maioria das áreas cultivadas com algodão em Brasil se faz siembra direta. E o cultivo de algodão pode ser como a cultivo principal ou como o que nós chamamos de segunda cosecha. Então, em la maioria dos cultivos, depois que se cosecha a soja, em el mesmo ano agrícola, nós outros plantamos, sembramos algodão. Assim,
la soja se siembra nos meses de outubro e princípios de novembro, para ser cosechada a final de enero e fevereiro. Logo se siembra algodão. Acá temos um exemplo de cosecha de soja e posterior siembra de algodão, quase que simultaneamente. A maior parte da produção nacional de fibra é destinada à exportação. Acá temos os números da última siembra, ¿okay? E, bueno, mas mi tópico é falar sobre enfermidades. Recordemos, só para recordar-se das classes de agronomia, para que exista uma enfermidade em uma planta, é necessário que ter 3 fatores ao mesmo tempo, simultaneamente. Uma planta suscetível, a presença de um patógeno, neste caso, para o algodão, temos hongos, bactérias, vírus e nemátodos, e também um ambiente que seja favorável ao desenvolvimento da enfermidade. Bueno, em El Cerrado do Brasil, durante a temporada de lluvias, predominam as altas temperaturas e alta umidade. Esta combinação de ambiente cálido e úmido se produzem diversas enfermidades em los campos de algodão. Lembrando que o algodão cultivado é uma espécie tetraplóide. A planta tem 2 genomas, genoma A e genoma D, e que durante o processo de domesticação e sucessivas seleções, vários genes de resistência se perderam. As principais enfermidades de algodão ocorrem em diferentes momentos durante o ciclo de desenvolvimento. Inicialmente, temos as enfermidades que afetam as plântulas. Dampinoff ou mal de palito. Esta enfermidade reduz a população de plantas por hectare. Também temos, ao final do ciclo, problemas de putrefação de cápsulas durante o desenvolvimento vegetativo das plantas. Temos enfermidades que afetam as hojas. Inicialmente, temos o Dampinoff, com vários patógenos comumente associados a semillas. Sin embargo, o principal hongo em Brasil é Rhizoctonia solani. Ocasionalmente, temos problemas com outras espécies de micetos, por exemplo, Pythium ou Fusarium. Para solucionar o problema do Dampinoff, é muito importante contar com semillas de boa qualidade, bem como realizar o tratamento químico das semillas. É importante utilizar fungicida com diferentes modos de ação. Atualmente temos todos esses grupos químicos, benzimidazóis, estrobilulinas, carboxamidas, fenilamidas, triazóis e bicarbamatos, que são usados comumente no tratamento de semillas. Agora vou falar sobre a mancha de ramulária, esta que é hoje a principal enfermidade de algodão em Brasil. Esta enfermidade, por si só, requer ao redor de 8 aplicações de fungicidas por temporada.
La enfermedad es causada por el hongo Mycoplasma aureola en su forma asexuada o forma perfecta, y tiene dos especies asexuadas relacionadas, Rhamnoliopsis pseudoglycinis y Rhamnoliopsis gossypii. El patógeno consigue sobreviver en plantas voluntárias de algodão ou em sua forma sexual. Conídeas, esporos de hongo, elas transportadas por correntes de aire, depois de sua germinação, o tubo germinativo penetra e esta penetração ocorre através de los estómatos. Se reproduz, ocorre a colonização de tecidos e entre 12 e 18 dias se reproduz, ocorre a esporulação. Este ciclo se repete durante o cultivo, aumentando o inóculo em campo. Os primeiros sintomas da mancha de Rhamnolaria ocorrem nas hojas mais viejas e ocorrem ao redor de 40 dias após a germinação do algodão. Isto coincide com a aparição dos primeiros botões florais. Sin embargo, em algumas regiões com alta pressão de inóculo, os sintomas podem aparecer antes. A enfermidade progressa de las hojas más viejas en el tercio inferior de la planta para el tieso medio e pode chegar ao terço superior, provocando defoliação. Em cultivares muito suscetíveis, a planta pode perder todas as hojas, comprometendo a produção em la parte superior de la planta, bem como, además de la redução de la produtividade, também há uma pérdida em la qualidade de la fibra, ya que as últimas cápsulas não se desenvolvem completamente. Para manejo, o manejo de la mancha de Rhamnolaria, hasta hace poco, se basaba únicamente en el control químico. En los últimos años, con el desarrollo de cultivares con resistencia a esta enfermedad, nosotros tenemos un componente adicional en manejo. Para el control químico, se debe observar dos puntos. Primero, el nivel de control, que son a aparición de las primeras lesiones en tercio inferior de la planta, y es muy importante reconocer las primeras lesiones antes que se produzca la esporulación. También deben ser observadas las condiciones climáticas y deben ser observadas ya que en períodos secos se paraliza el desarrollo de la enfermedad. Todos estos grupos químicos de fungicidas son usados para el control de la mancha de Rhamnolaria. Esta es una representación esquemática de las curvas de progreso de la enfermedad, inicialmente na década de 1990, quando a enfermidade não tinha importância econômica, e as curvas de progresso atual, em rojo, com e sem uso de fungicida. En el controle químico, é importante rotacionar os princípios ativos para prevenir ou retrasar a aparição de aislados resistentes, isolados de patógenos resistentes a fungicidas.
En esta representación se indican los diferentes productos comerciales con actividad sistémica, as barras más grandes, y con barras más pequeñas, los fungicidas de contacto, los fungicidas multisitio. Entonces, acá está representado la rotación de esos principios. Actualmente, los principales productos comerciales estão compostos por mezclas de diferentes grupos de fungicidas. É importante destacar que a primeira aplicação devemos ter princípio ativo que seja eficaz contra a germinação de conillos del hongo. Adicionalmente, em los últimos anos, se ha intensificado a investigação em la búsqueda de germoplasma resistente a la mancha de Ramularia. Esta búsqueda culminou com a identificação de algumas acessões do banco de germoplasma com resistência parcial, que ao recombinarse generaram algumas linhas com resistência completa, como esta linha que está aqui representada, CNPA 2008-423. Esta foto ilustra este nível de resistência à esquerda e uma cultivar controle à direita. Finalmente, conseguimos desenvolver e lançaram 2 cultivares convencionais, BRS 372 e BRS 416. Essas duas são cultivares convencionais e também se lançou a cultivar BRS 500, é uma cultivar transgênica, todas 3 com resistência completa à mancha de Ramularia. Posteriormente, generamos uma população de mapeio usando o cultivar BRS 372 e usamos um SNP chip com 63 mil SNPs para genotipar uma população de 189 plantas F2 dessa população. Então, se genotiparam as plantas F2 e se fenotipificaram as famílias F2-3 em 2 condições, ambiente controlado e no campo. Tanto em condições controladas, como em el campo, identificamos lotes significativos. Os marcadores associados, quando eram homozigotos, reproduzem o mesmo nível de resistência, o mesmo fenótipo de el padre resistente. Estes marcadores, os SNPs, se utilizam de forma rotineira em programa de melhoramento de algodão da Embrapa. Okay? Mais adiante, vamos falar sobre a mancha-alvo, que é outra enfermidade que está aumentando em importância a cada ano, a chamada mancha-alvo, ou target spot do inglês. Esta enfermidade é causada por este fungo, Corinéspora cassícula, e provoca uma intensa defoliação quando as plantas estão em pleno desenvolvimento vegetativo. Algumas fotos de sintomas. Mais detalhes sobre os sintomas. A diferença da mancha-alvo e da mancha de Ramularia é que a desfoliação por Corinéspora é muito intensa, é muito forte, e os produtos comerciais, as mesclas com fungicidas comerciais, têm um certo controle, mas não tão bueno quanto para a mancha de Ramularia. Um destaque é
Os fungicidas do grupo das carboxamidas são mais efetivos contra a mancha-alga. Sin embargo, o melhor controle de desenvolvimento desta enfermidade é evitar crescimento excessivo das plantas. Para isso, podemos trabalhar com maiores espaçamentos de las linhas de siembra, diminuir a densidade de plantas por metro, usar cultivares mais pequenos e usar reguladores de crescimento. Estas são as formas de evitar um ambiente propício para o desenvolvimento da enfermidade. Outra doença comum no Brasil é a ramulose ou superbrotamento. A ramulose é causada por el hongo Coletótrico gossypi, variedades cefalosporioides. E foi, uma vez, uma enfermidade muito importante no cultivo ao começo da expansão dos cultivos a la região del Cerrado. Os sintomas são lesões em forma de estrela, inicialmente, em las hojas mais jovens. Em condições de lluvia intensa, os conillos se dispersan e alcançam o meristemo apical da planta. Quando isto ocorre, a planta perde a dominância apical, inicia um processo de emissão de brotos laterais. A planta continua com a vegetação, pero o crescimento vertical se retarda. Eles se produzem poucas flores e cápsulas. O manejo se basa principalmente em o uso de semillas de qualidade tratadas com fungicidas para evitar que o patógeno ingresse ao cultivo. O hongo logra sobreviver por curto período de tempo em los resíduos do cultivo, cerca de 9 meses. Portanto, a rotação de cultivos é o principal método para controlar esta enfermidade em cultivos de algodão. Não há cultivares de algodão resistente e o controle químico é solamente curativo e só para proteger as plantas não afetadas. E aquelas plantas afetadas han perdido a dominância apical. Portanto, deve evitar o cultivo sucessivo de algodão na mesma área. Seguindo, a mancha angular é causada por uma bactéria, Xanthomonas citri, subespécie Malvacearum, e os sintomas são lesões delimitadas por las venas, inicialmente empapadas, com um aspecto morrado, e que se secam rapidamente. Quando a bactéria chega em las venas principais, é possível desenvolver sintomas a lo largo de las venas. Las lesões se multiplicam, se fusionam e provocam defoliação. Os sintomas também se apresentam em las cápsulas e provocam pudrições. O manejo se basa principalmente em el uso de variedades cultivares resistentes. Hoje em dia, a maioria de los cultivares comerciais em Brasil são resistentes à mancha angular. Se utilizam outras táticas de controle, pero com pouca eficácia. Se han identificado
vários genes de resistência à mancha angular. A combinação dos genes B2 e B3 é muito eficaz e se usa amplamente esta combinação para controlar a maioria das razas desta bactéria. Sin embargo, é fundamental conhecer a estrutura de raças predominante em sua região. Em Brasil, hicimos um levantamento das raças que ocorrem nas principais regiões produtoras e se encontrou que a raça 18 é predominante em las principais regiões produtoras acá. Neste caso, esta raça 18, é facilmente controlada pela combinação dos genes B2 e B3. Esta ilustração é da reação compatível, neste caso a enfermidade, reação compatível de la bactéria com uma planta susceptível à direita e a reação incompatível com a planta resistente à esquerda. Agora, vamos um pouco mais rápido, só por curiosidade, algumas outras enfermidades que ocorrem esporadicamente em Brasil. Primeiro, é o morro branco, causado por el hongo Sclerotinia sclerotior. Esta enfermidade é bastante comum em áreas irrigadas, onde se rotam frijoles, girassoles, tomates e outros cultivos muito suscetíveis. Atualmente, sua ocorrência é esporádica. O machitamento por fusário, causado por Fusarium oxysporum, forma especialis vas infecta, é uma enfermidade muito importante que requer a atenção dos programas de melhoramento de algodão. Os sintomas progressam desde o amarilhamento de las hojas, seguido de machitamento, o escurecimiento de las venas, hasta a muerte de las plantas. As plantas adultas afetadas que não muerem, têm sua produção muito reduzida. As semillas produzidas por estas plantas em campos infestados podem portar o patógeno. Acá temos uma forma fácil de reconhecer a enfermidade no campo. É observar o escurecimiento de los vasos, bem típico, um síntoma bem típico de Fusarium. Para o manejo, é importante contar com semillas de boa qualidade, livres del patógeno e tratadas quimicamente com fungicidas. Además, é muito importante cultivar em áreas não afetadas por el patógeno. A rotação de cultivos é importante, sin embargo, esta espécie de Fusarium é capaz de sobreviver por diversos anos no suelo. E, finalmente, uso de variedades resistentes. Hemos estado trabalhando em el desarrollo de metodologias para probar linhas de algodão resistente ao machitamento. Sin embargo, todavía não hemos podido desarrollar uma variedade com altos níveis de resistência. Um outro problema
muy grave que se ha incrementado a cada año en Brasil son los nemátodos. Tenemos acá estas tres principales especies de nemátodos que ocorren en algodón, principalmente Meloidoides incógnita e Rhotilenculus reniformes. A distribuição destas duas espécies de nemátodos atualmente é 24% para Meloidoides incógnita e 12% para Rhotilenculus reniformes. Meloidoides incógnita, o nemátodo agalhador, muito agressivo e capaz de causar sérios danos à produção de fibra. Acá temos as plantas enfermas que têm uma distribuição agregada no campo. E os sintomas são redução do tamanho da planta, seguido de coloração amarelenta e posterior necrose de los tecidos internervales de las hojas. Em las raízes se observam numerosas agalhas e distorção do sistema radicular. Acá temos uma linha resistente e em contraste com uma linha muito suscetível. A forma mais prática e econômica de manejar o nemátodo agalhador é o uso de cultivares resistentes. Há várias fontes de resistência, pero as mais utilizadas são as derivadas de las acessiones Cleveland 6 e Wild Mexican Jack Jones. Nós em Embrapa usamos esta linha M315 como fonte de resistência. Então, em Embrapa, essas fontes de resistência se utilizam na rotina do programa de melhoramento e se realizam avaliações fenotípicas de resistência. Nelson, disculpa, te quedan 2 minutos, por favor. Ok. Assim como seleção assistida por marcadores moleculares. Para manejo, temos 4 variedades comerciais resistentes, mas também podemos fazer rotação de cultivos e uso de nematicidas químicos ou biológicos. E, finalmente, temos vírus de importância econômica no Brasil. A enfermidade azul, um polerovírus, o mosaico comum e o vermelhão. Só a enfermidade azul tem importância econômica. Sobre esse tema, imagino que a doutora Di Stefano fará uma brilhante apresentação a continuação. Algumas imagens apenas para ilustrar os sintomas da enfermidade azul, forma típica e a forma atípica, que nós outros temos ambas as formas em Brasil. Ok? Termino minha participação aqui. Graças uma vez mais por a invitação a participar e agradeço a todos sua atenção. Muitas graças. A continuação está meu correio eletrônico e meu telefone. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nelson, por la presentación, muy interesante. A los participantes que quieran ir dejando algunas preguntas, lo pueden ir haciendo, lo vamos a hacer la lectura de las preguntas al final de la presentación, así que la verdad que está muy bueno lo que nos contaste y esperemos después al final hacerte algunas preguntas. Bueno, la segunda disertación en este taller va a estar a cargo de Iván Bonasic. El ingeniero Bonasic va a presentar el perfil sanitario de las variedades del INTA en Argentina.
El ingeniero Bonasic, y voy a hacer una introducción, si queréis ir compartiendo la pantalla, Iván, te agradezco. El ingeniero Bonasic es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad Nacional del Nordeste. Alrededor de 30 años es investigador del INTA Sáenz Peña, en el área director del Departamento de Protección Vegetal. Tiene también una especialización en protección vegetal. Y bueno, es nuestro referente a nivel nacional en el tema de enfermedades de algodón, así que un gusto para nosotros poder contar con tu presencia, Iván, en este taller. Así que te doy paso a la presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación, a los participantes por asistir. Lo que voy a presentar es mucho de investigación aplicada, así que espero les guste. Básicamente la presentación está dividida en dos partes. Una es una breve descripción del programa de mejoramiento. El perfil sanitario de las variedades sería la segunda parte. Y brevemente también cómo hacemos el desarrollo y selección de los materiales. Bueno, las primeras experiencias y desarrollos tecnológicos del cultivo del algodón en la región algodonera nacional comenzó a inicios del siglo XX con la creación de las primeras experimentales, llamadas entonces chacra algodonera, que a partir de 1956 en adelante pasaron a depender del INTA, como es el caso de la experimental de Sáenz Peña. El programa de mejoramiento inscribe su primera variedad, que es la SP-TOA INTA, en el año 1960. Los primeros materiales se caracterizaron justamente por su resistencia a la bacteriosis, luego fueron hacia la fusariosis también, llegando al presente con 28 variedades inscritas, con diferentes características, participando en la actualidad en el programa 7 estaciones experimentales, 2 institutos, el INTA Castelar, y los programas, plataformas y redes institucionales. Respecto a los progresos del mejoramiento, básicamente los progresos se miden fundamentalmente en las mejoras en lo que es el rendimiento de fibra por unidad de superficie. Es así que a mediados, durante la década del 70, estábamos en más o menos 400 kilos de fibra por hectárea, llegando a la actualidad a superar los 900, incluso los 1000 kilos de fibra por hectárea. Actualmente en el programa se trabaja en la evaluación y selección de alrededor de 200 líneas mejoradas, donde se consideran distintos aspectos de selección, estando el perfil sanitario entre esos aspectos, digamos, ¿no? Bueno, también en la productividad, también se considera la adaptabilidad de los sistemas de cosecha mecanizada actuales, que son picker y stripper, la calidad de los productos, principalmente lo que es la fibra y los parámetros aptos para la hilandería. Es así que en el año 2019, después de casi 6 años sin novedades, el INTA inscribe en el Registro Nacional de Cultivares 3 nuevas variedades, que son Guasuncho 4 INTA, Orá 3 INTA y Guaraní INTA, las 3 transgénicas, o sea, con los genes BG y RR. Con respecto a la sanidad, en Argentina el algodón, parecido a lo que comentó el doctor Osuna, es afectado por hongos, principalmente por hongos, también por bacterias y por virus. Por su prevalencia y daños potenciales, y siempre con la mirada puesta en el desarrollo de variedades, las hemos clasificado nosotros en estos 3 grupos, donde las de importancia primaria son prioritariamente para el programa, si hablamos de mancha angular y de enfermedad azul típica y atípica, son prioritarias. O sea, no se inscriben cultivares
que sean sensibles a estos dos problemas. Respecto a las enfermedades foliares, bueno, lograr resistencia genética a las enfermedades foliares, principalmente aquellas causadas por hongos, como están allí, alternaria y tramularia, es otro tema que estamos abocados en la actualidad y en la actual cartera de proyecto estamos abocados a esos temas, a lograr una mayor resistencia a nuestros materiales de estas dos enfermedades. Y respecto a las enfermedades vasculares, dos, fusariosis y verticiliosis, aunque el área de fusariosis ha disminuido significativamente, reemplazado por otras actividades, sí se está trasladando el cultivo hacia hacia otras nuevas áreas de producción, donde existen antecedentes de verticiliosis. Es por eso que en la actualidad, digamos, se ha incorporado esta enfermedad al programa, y bueno, actualmente se está trabajando en la búsqueda de resistencia en el banco de termoplasma. Aclaro que estas no son las únicas enfermedades que afectan al cultivo, hay otras de relevancia en algunos años, no son esporádicos, en algunos años aparecen, en otros con mayor intensidad, en otros menos, pero hay otras enfermedades, estas no son las únicas, son las que principalmente se están tratando de manejar con el mejoramiento genético. Bueno, como decía, la creciente incidencia de las enfermedades foliares y la sensibilidad de algunos cultivares en algunas campañas y regiones hoy demandan sucesivas aplicaciones con fungicidas foliares. Esto nos impulsó a profundizar la investigación en pos de mejorar la sanidad vegetal o sanidad foliar de los nuevos materiales. De igual manera, también se prioriza la inscripción de variedades resistentes a la enfermedad azul por las pérdidas que ésta es capaz de producir, principalmente la enfermedad azul típica. Esto lo hemos visto, lo hemos vivido en la década del 90, donde nos pegó muy fuertemente, ¿no? En ese momento había mucho material sensible sembrado en Argentina, se presentó la enfermedad y causó muchos daños. Bueno, entrando sí, un poco más de lleno en lo que es el perfil sanitario de las variedades desarrolladas por INTA, la bacteriosis es una de las primeras enfermedades que trabajó el programa, por ser una de las principales enfermedades del algodón, también una de las más estudiadas, y siendo la resistencia genética la forma más adecuada de manejarla. No voy a profundizar mucho en este tema, ya habló algo el doctor Suassuna y lo va a desarrollar también la doctora Roeslin. Así que solo decir que están citados numerosos genes que confieren distintos niveles de resistencia a las 20 razas específicas de esta enfermedad, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos desde el programa este problema? Todo lo que se detecta en el campo con síntomas de forma natural, bueno, se evalúa, se aísla y se testea las razas para detectar posibles biotipos emergentes. O sea, nosotros tenemos en el país la raza internacional número 18 y testeamos que no aparezca nada nuevo que pudiera quebrar la resistencia. El material de crianza de algodón se evalúa principalmente en el campo, preferentemente lo hacemos en F4, con inoculaciones de cepas seleccionadas en pruebas en laboratorio, y se aplica con alta presión el inóculo en condiciones de campo con equipos terrestres, y luego se selecciona lo resistente y se descarta aquellos materiales sensibles. Las líneas genéticas avanzadas se vuelven a testear en condiciones de cámara climatizada, y se utiliza ese inoculador que desarrollamos, que se puede ver allí, que desarrollamos, aplica también a alta presión, sobre todo cuando son muchas plantas, y ese equipo también nos permite, es capaz de causar microheridas, así que lo usamos también para testear enfermedades foliares, principalmente alternaria notophora, que pues vamos a charlar un poquito sobre eso. Bueno, respecto a la enfermedad azul típica, es una, como les decía, en la década del 90 nos pegó, es una enfermedad transmitida por el pulgón del algodonero, no se transmite
por semilla, tampoco no tiene transmisión mecánica. Y a partir de la campaña 93-94, se desarrolló una técnica para evaluar las líneas mejoradas usando el pulgón infectivo que nosotros criábamos en jaulas dentro del invernáculo, y eso luego se liberaba sobre los materiales a evaluar y seleccionar en condiciones de invernáculo y en condiciones de campo. Llevábamos las hojas, las abrochábamos, las liberábamos a los pulgones. Bueno, en general el método, la técnica funcionaba, pero la cría resultaba muy engorrosa, tanto para lograr las poblaciones necesarias como también para conseguir liberaciones exitosas en el campo. Había que repetir y repetir a veces sucesivas liberaciones. Fue así que el grupo liderado por la doctora Di Stefano, en el Instituto de Biotecnología de Castelar, comenzó a trabajar en el desarrollo de un clon infectivo que fue logrado, fue validado y se comenzó a utilizar en el programa de mejoramiento de algodón. Pueden ver allí, los resultados son exactamente los mismos que lo hemos validado. Eso ha sido la tesis de posgrado de una colega, ¿no? El resultado, como decía, es el mismo. Entonces, este avance científico nos permitió mejorar significativamente la evaluación del termoplasma frente a la enfermedad azul típica, cultivando la bacteria, en este caso Agrobacterium tumefaciens, y bueno, luego agroinfiltrando las plantas en invernáculo, y bueno, eso era la forma de testear. Actualmente también tenemos, se dispone ya el clon infectivo de la variante atípica de la enfermedad, que lo vamos a empezar a usar con intensidad esta campaña. Bueno, esta técnica se utilizó por primera vez para seleccionar las 3 nuevas variedades recientemente inscritas, que fueron agroinfiltradas con el clon infectivo de la variante típica. Y como ustedes pueden ver allí, las líneas SP de los 3 materiales, de las 3 líneas que se evaluaron, familias, la SP114 y la SP514, pueden ver aquí, resultaron resistentes a la enfermedad azul típica. Los testigos eran Guasuncho 2 Inca como resistente y Newcotton 33B como sensible. En tanto, bueno, y a partir de esas 2 líneas salen las variedades, Guaraní, Porá y Guasuncho. En tanto que la SP314 resultó sensible tanto a la enfermedad azul típica como a mancha angular o bacteriosis, a la raza internacional número 18, y fue momentáneamente descartada, ¿no? Eso es en lo que respecta a enfermedad azul típica. Respecto a la enfermedad azul atípica, como ven, también nosotros tenemos ese síntoma muy diferente a la otra variante. Se manifiesta en la zona apical. Iván, te quedan 3 minutos, disculpa. ¿Sí? Te quedan 3 minutos. Bueno, pero tu reloj está bien. Bueno, entonces decía, esto se testeó. Las 3 variedades nuevas no manifestaron síntomas, sí tuvimos problemas con 3 líneas que tuvimos que descartar, excepto la SP114 3-8, que la seguimos trabajando por el hecho de que tiene muy buen comportamiento foliar, como pueden ver acá. Esto ya es las evaluaciones en condiciones Disculpa, Iván. de enfermedades foliares. ¿Sí? Te quedaban 7 minutos porque eran 20 los tuyos, disculpa, no te apures, esto está muy bueno, disculpame. Bueno, José, vuelvo para atrás. Bueno, decía, la enfermedad de foliares alternarias es una de las que tenemos en la región algodonera argentina, que produce una defoliación muy importante y puede provocar pérdida de rendimiento y obviamente calidad de fibra. Puede aparecer en la etapa intermedia en adelante en el cultivo. Estas variedades fueron evaluadas 3 campañas consecutivas y el objetivo era lograr una mayor resistencia que el testigo sensible, que en este caso es la Delta Pine 402 de GRR, que es un material muy sensible, que tiene fondo genético de INTA también, que es Chaco 520 INTA, que también era sensible a esta enfermedad. Bueno, hemos logrado
mejorarla con la guaraní INTA, que tiene un ciclo muy parecido a Delta Pine 402, un ciclo intermedio a corto, así que hemos conseguido mejorar el comportamiento sanitario frente a alternaria. Y con respecto a ramularia, que bueno, la voy a describir porque ya de hecho, ya lo comentó bien el doctor Osuna. Bueno, en este caso, la variedad Porá3 INTA y guaraní INTA fueron significativamente menos afectadas que el testigo sensible, que en este caso era Huasuncho 2000 RR. Por otra parte, Huasuncho 4 INTA, que es uno de los nuevos cultivares, fue afectado por ramularia, pero es común que eso pase en toda la línea Huasuncho de criadero, siempre esta línea mostró sensibilidad a esta enfermedad. Así que, bueno, estamos trabajando y seguimos trabajando en buscar mejor resistencia genética a esta patología. Bueno, resumiendo, un cuadro de resumen antes que José me corra. Son 3 variedades nuevas, las 3 son de ciclo intermedio, excepto guaraní, que es un intermedio corto, tiene un rendimiento bruto, están entre 2.800 y 2.900 kilogramos de algodón por hectárea, están por arriba de los 1.000 kilos de fibra por hectárea, esto todo en ensayo, obviamente. Las 3 son resistentes a la mancha angular, a la raza internacional número 18, resistentes a la enfermedad azul típica, y las hemos inscrito como tolerantes a la enfermedad azul atípica hasta que no pasemos esto por el clon infectivo de esa variante, ¿no? Para estar seguros del comportamiento real de la variedad. Respecto a las enfermedades foliares, Huasuncho, como decía antes, que tiene buen comportamiento, con mejor comportamiento que el testigo alternaria, lo inverso ocurre con Porá, tiene mejor comportamiento a ramularia, y guaraní tiene un comportamiento intermedio para las 2 enfermedades, es decir, se muestra con buena tolerancia a ambas enfermedades foliares. O sea, ese comportamiento diferencial nosotros entendemos que puede permitir o disminuir el número de aplicaciones de fungicida en el campo a medida que se vaya trabajando en materiales que vayan consiguiendo mayor resistencia o tolerancia. Y para terminar, simplemente una nota, los marcadores moleculares son una herramienta muy importante para confirmar las evaluaciones fenotípicas, que es más o menos lo que nosotros venimos haciendo, y en eso se está trabajando. De hecho, Reconquista ha avanzado bastante en ese tema, y en Masa Peña también se está trabajando en esta tecnología. Bueno, este es el equipo de protección vegetal de la Generalitat Sanjuanina. Les agradezco mucho la atención y espero se haya entendido. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por la presentación. La verdad que genial. Disculpa por la confusión, pero era el único que tenía un poquito más, digamos, sí, previsto en las charlas. Los otros somos de 15, por eso fue la confusión. Así que bueno, la verdad que es muy interesante lo que propones. Bueno, a partir de acá el taller lo vamos a sumar a Marcelo Paitas, que va a presentar los siguientes disertantes y va a conducir un poco las preguntas que se generen del taller. Así que bueno, Marcelo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todo el equipo organizador. Y la verdad que es muy interesante estar participando en este taller de algodón, que es un cultivo de gran importancia en la Argentina. Así que, bueno, vamos a presentar a nuestra próxima disertante. Ella es la licenciada en biotecnología Roxana Roeselin, egresada de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional del Rosario, y luego realizó su doctorado en la misma casa de estudios, donde finalizó en el año 2015, y luego realizó un postdoctorado, una beca de CONICET con un postdoctorado en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Reconquista. Posterior a eso, realizó también una estadía en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, donde se perfeccionó en biología molecular, transcriptómica y bioinformática.
Fue beneficiada con una beca europea de short term para asistir y participar en lo que es biología sintética en el Laboratorio de Genética de Plantas en Hannover, Alemania, y a partir del 2020 es investigadora asistente del CONICET en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Reconquista. Concretamente en la temática de mejoramiento del cultivo de algodón asociado a enfermedades de interés agronómico. Posee trabajos publicados en revistas internacionales y nacionales, y actualmente es profesora titular también en las cátedras de Biología Celular, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Santa Fe, y del profesorado en agronomía también aquí del Instituto Superior Particular Incorporado de Reconquista. Roxana, un placer presentarte, y bueno, te escuchamos atentamente en la temática que nos vas a estar presentando vinculada a enfermedades en algodón. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación, y muchas gracias al comité por invitarme a dar esta charla de enfermedades producidas por bacterias en algodón. Particularmente, como ya los anteriores disertantes comentaron, la bacteria causante de la enfermedad justamente en algodón es la bacteria Xanthomonas citri, subespecie Malvacearum. Esta bacteria es una bacteria gram negativa, envibiotrófica, que causa la enfermedad conocida como bacteriosis o mancha angular en el cultivo. Esta bacteria, a su vez, tiene la particularidad de poder ingresar a la planta, al tejido vegetal, a través de los estomas y también hidatodos y heridas que pueden ocurrir en el tejido vegetal, y así colonizar tanto hojas como tallo y bocha de la planta. La planta tiene la particularidad que son susceptibles durante todo su desarrollo, por lo tanto es muy importante el seguimiento de esta enfermedad. Las condiciones ambientales que favorecen al desarrollo de este patógeno son las elevadas temperaturas y elevada humedad, lo cual justamente favorece la apertura de los estomas y por ende el ingreso de la bacteria al interior del tejido vegetal. También es una bacteria que se disemina fácilmente por la presencia de lluvias y viento. Justamente el viento también da lugar a heridas en el tejido vegetal que hacen que tenga esta segunda vía de entrada al tejido vegetal. Esta bacteria sobrevive durante largos periodos en el rastrojo, y también se ha demostrado que en condiciones ambientales desfavorables es capaz de sobrevivir en la hoja del tejido vegetal sin causar ningún síntoma hasta que las condiciones de vuelta se vuelvan predisponentes para poder desarrollar la sintomatología. A su vez, esta bacteria se transmite por semilla, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta, ya que sería otro mecanismo justamente de transmisión de la enfermedad. A nivel mundial, esta bacteria se encuentra distribuida en todas las zonas productoras de algodón, y el primer registro de esta bacteria ocurrió en el año 1891 en Estados Unidos, en donde justamente la presencia de genotipos susceptibles a la enfermedad dieron lugar a pérdidas en el rendimiento de hasta un 60% de la producción. La aparición justamente de esta enfermedad dio lugar a la búsqueda de diferentes mecanismos de control de la misma. Las primeras formas de control fue a través del ácido deslimitado de la semilla, justamente el tratamiento de la semilla por ácido fuerte hace que se reduzca de manera considerable este patógeno en la semilla, y de esta manera permite controlar justamente de manera parcial la diseminación del patógeno, pero sigue siendo la forma de reducir justamente las pérdidas por rendimiento producto de esta enfermedad, la utilización de genotipos resistentes. Hoy en día se conocen varios genes de resistencia que justamente confieren una resistencia de tipo gen por gen para el control de esta enfermedad, y es el mecanismo utilizado. Como pueden ver en este gráfico, es una publicación del año 2013 de Australia, en donde se ve justamente cómo la incorporación de estos genotipos resistentes
a la enfermedad, dio lugar a una disminución considerable de la incidencia de la enfermedad en muy corto periodo de tiempo. Sin embargo, aún hoy en día, la utilización de estos genotipos resistentes, aunque son la forma clara de controlar esta enfermedad, a lo largo del tiempo aparecieron diferentes razas de Xanthomonas malvacearum que fueron quebrando justamente esta resistencia. Hoy en día se conocen 22 razas de Xanthomonas malvacearum, las cuales se clasifican justamente a través de la utilización de un panel de genotipos diferenciales, en donde cada uno de estos genotipos cuentan con un set diferencial de genes de resistencia que permite justamente la clasificación de estas razas. Particularmente, como dijeron anteriormente los disertantes, la raza 18 es la que se encuentra mayormente distribuida a nivel mundial y, como pueden ver, es una de las razas más agresivas identificadas, junto con las últimas 3 razas identificadas particularmente en África, las cuales son razas de tipo hipervirulentas, que se conocen de esta manera justamente por su capacidad que tuvieron de quebrar la resistencia en todos justamente los genotipos diferenciales que se utilizan para clasificar. Esto dio lugar entonces a la incorporación de un nuevo genotipo justamente para poder clasificar estas razas, y este genotipo particularmente tiene el gen de resistencia B12, el cual hasta el momento es el que confiere resistencia a todas las razas identificadas a nivel mundial. Particularmente en Argentina, como anteriormente lo comentaba Iván, los genotipos que se están utilizando, genotipos comerciales que se utilizan, son genotipos resistentes a Xanthomonas malvacearum, a la raza que se encuentra en circulación en Argentina, que es particularmente la raza 18. Sin embargo, es importante hacer justamente un seguimiento de qué es lo que tenemos en nuestro país a lo largo del tiempo, ya que como ocurrió en otros países, como por ejemplo acá algunos reportes que pongo relacionados a la reemergencia de Xanthomonas malvacearum, por ejemplo en Estados Unidos, en donde en un país en donde se seguía utilizando genotipos resistentes de un momento para otro, justamente en el año 2011, encontraron justamente la aparición nuevamente de pérdidas en el rendimiento producto a esta enfermedad. Por 50 años en Estados Unidos esta enfermedad estaba siendo controlada, pero de un momento para otro empezaron a aparecer de nuevo esta enfermedad. Justamente esto lo llevó a plantear ciertas hipótesis, como por ejemplo si hubo una introducción de razas hipervirulentas provenientes de África que hacían que todos los genotipos que tenían ellos en ese momento eran susceptibles a la enfermedad, o bien que haya ocurrido una evolución de razas y la aparición de una nueva en su país que daba lugar justamente a pérdidas de rendimiento, o bien que las condiciones ambientales que habían ocurrido en ese tiempo se volvieron predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. De todas estas publicaciones y algunas otras que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, particularmente voy a remarcar esta, en donde justamente lo que hicieron fue una caracterización justamente molecular de estos nuevos aislamientos que identificaron a campo, y vieron que la raza que tenían seguía siendo la misma de siempre, es decir, seguía siendo la raza 18, y en este trabajo justamente, aparte de la secuenciación de las bacterias que tenían en circulación, lo que concluyeron es justamente que posiblemente las condiciones ambientales, como esta raza no cambió, pero sí vieron pérdidas de rendimiento, posiblemente las condiciones ambientales de ese tiempo, de altas temperaturas y alta humedad, más la presencia de semillas contaminadas que no hayan sido correctamente ácido deslintadas, o prácticas agronómicas inadecuadas, llevaron justamente a esta nueva reaparición de la enfermedad. Sin embargo, en este último año apareció una nueva publicación muy interesante, en la cual se encontró que la bacteria, además de sobrevivir en la semilla, como ya se sabía,
que sobrevive en el interior de la semilla en un considerable porcentaje. Esta bacteria es capaz de sobrevivir no solamente en semillas susceptibles, sino también en semillas resistentes. Y justamente en este estudio que se realizó en este trabajo se pudo ver de que esta bacteria, lo que se hizo acá fue marcar a esa bacteria y hacer un seguimiento de la aparición de los síntomas en cotiledones y reaislarla. Y se pudo observar de que independientemente si se trataba de un genotipo susceptible o resistente, se podía recuperar una considerable concentración de bacterias en los cotiledones y a su vez pudieron observar que si esta bacteria tenía mutado el sistema de secreción tipo 3, el sistema que permite justamente la secreción de los efectores que favorecen el desarrollo de la enfermedad, esta bacteria también era capaz de sobrevivir en la semilla, mantenerse y, si las condiciones ambientales eran predisponentes, desarrollarse tanto en un genotipo susceptible como un genotipo resistente. Justamente esto entonces demuestra la importancia de un control, no solamente por genotipo resistente, sino que también por ácido deslitado y también hacer justamente un seguimiento de esta enfermedad para no llegar a pérdidas del rendimiento. Aquí brevemente, como para también ir cerrando, les comento un póster que presento justamente en el Congreso, en donde justamente lo que se hizo fue, en estas últimas 2 campañas, sembrar a campo genotipos susceptibles, particularmente en el norte de la provincia de Santa Fe, en donde yo estoy trabajando, y evaluar justamente las bacterias que aparecían colonizando estos tejidos susceptibles. Como pueden ver, y brevemente se lo voy a comentar, luego de la caracterización molecular para determinar que efectivamente estábamos en presencia de Xanthomonas citris o especie Malvacearum, y de la determinación de que estábamos en presencia de la raza 18, los ensayos de patogenicidad demostraron que los distintos aislamientos que obtuvimos a campo presentaban diferente agresividad en el mismo genotipo susceptible. Esto está actualmente siendo estudiado, continuamos haciendo los estudios y justamente resulta sumamente interesante ver el porqué de estos cambios justamente de la agresividad. ¿Por qué? Porque no necesariamente puede ocurrir a lo mejor un cambio de raza, sino también justamente un cambio en ciertos efectores de estas bacterias que hace que se vuelva más virulenta para el desarrollo de la enfermedad. Esto también particularmente se vio en la publicación anteriormente que mostré de Estados Unidos, pero bueno, no quería tampoco extenderme demasiado. Bueno, con esto entonces cierro con una foto justamente del equipo de trabajo, del equipo de investigación de algodón, de Interreconquista, en donde todos estamos involucrados en el mejoramiento del cultivo de algodón, particularmente en mi caso asociado a enfermedades, y bueno, además agradecer a la comisión por la invitación para dar esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. La verdad que muy interesante presentación y la verdad que, bueno, responde al objetivo del taller, ¿no? Que por un lado es visualizar justamente las enfermedades vinculadas al cultivo de algodón, en este caso concreto producidas por bacterias, y los aportes, de alguna manera, que se realizan en lo que tiene que ver con prácticas agronómicas o estrategias de control. Bueno, seguimos con la siguiente disertante. Ella es Ana Julia Di Stefano. Ana Julia es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, becaria de formación, de posgrado del CONICET, donde concluyó su doctorado también en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biológicas, en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular. Desde el 2004 al 2006 se desempeñó como becaria postdoctoral del INTA CONICET. En el año 2006 ingresó a la carrera de investigador científico del CONICET y actualmente se desempeña también como investigadora adjunta y en INTA desde el 2010, concretamente en el Instituto de Biotecnología. Desde el año 2008 dirige al Grupo de Biología Molecular Vegetal. En el año 2009 realizó una estadía en el Instituto de Biología Molecular de Plantas en Estrasburgo, Francia. Además se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires y actualmente como docente en la Universidad Nacional de Luján,
también posee numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales, en congresos, y durante el año 2020-21 participó del proyecto argentino interinstitucional de genómica del SARS-CoV-2 en el nodo de secuenciación genómica del Instituto de Biotecnología y ABIMO INTAC CONICET. Ana Julia, un placer tenerte acá en este panel, y bueno, adelante, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, gracias Marcelo por la presentación. Quiero agradecer a la comisión organizadora permitirme participar en el taller de algodón. Y bueno, yo les voy a hacer un pequeño resumen del estado presente de la enfermedad azul en la región. Como les comenté, y bueno, ya hablamos varios, la enfermedad azul de algodón es la enfermedad de origen viral más importante en Sudamérica, principalmente en Argentina y en Brasil, y recientemente en Estados Unidos también fue detectada. Esta enfermedad afecta a la producción, reduciendo la cantidad y la calidad de la fibra. Los síntomas son enanismo, enrollamiento de las hojas y clorosis en las nervaduras. Y esta enfermedad es producida por el Cotton Leaf or Dwarf Virus, que es un virus de la familia Luteoviridae, género Polerovirus. Tiene un genoma pequeño de RNA, y en este genoma, en la región más 5' se codifican 3 proteínas que son las que están involucradas con la replicación viral y la supresión del mecanismo de defensa y secuenciamiento de la planta. Poseen una región intergénica y una segunda región de proteínas que se codifican se traducen a partir de un RNA subgenómico, que son las proteínas que están involucradas en el movimiento y en el encapsidamiento viral. Es transmitida por el pulgón Apis gossypii de una manera circulativa y no propagativa, y no hay transmisión mecánica de este virus debido a que está restringido a las células acompañantes del florema. Yo quería hacer un resumen de la evolución de cómo fue este patosistema CLRB algodón en la Argentina. Como mencionó Iván, en la campaña 82-83, aparece por primera vez en la Argentina la enfermedad azul en cultivares como Banda 56 y Stoneville, que resultaron ser susceptibles, y hubo una gran cantidad de materiales que en general eran materiales generados en INTA, como Guasuncho, Porá y Chaco 510, que eran cruzamientos por la línea HAR, que fueron resistentes a enfermedad azul. Entonces, a partir del año 1984, se dejó de usar estas variedades susceptibles, y con el uso de estas variedades resistentes, la enfermedad se controló. Hasta el año 93-94, como mencionó Iván, que hubo una alta incidencia de la enfermedad que coincidió con el ingreso al país de variedades de origen norteamericanas como Delta Pine y Stoneville, que eran altamente susceptibles a esta enfermedad. En ese momento, en ese mismo año, el grupo dirigido por el doctor Lenardón relaciona a esta enfermedad con un virus perteneciente a la familia Luteoviridae. Recién en el año 2000, a partir obviamente de este momento, se vuelven solo a usar estas variedades resistentes y se vuelve a controlar la enfermedad hasta el año más o menos 2009. En el año 2006, un grupo de Brasil secuencia una región de más o menos 1.500 bases del virus presente en Brasil y confirma que pertenece a la familia Luteoviridae, género Polerovirus, y lo denomina Cotton Leaf or Dwarf Virus. En el año 2009, nuestro grupo realiza la secuenciación completa del genoma del virus presente en Argentina. Con este panorama, durante casi 30 años, la enfermedad estuvo controlada por el uso de variantes, cultivares resistentes, y obviamente el control del insecto vector por el uso de insecticidas. La resistencia es, como comenté ayer en la otra charla, es conferida por un único gen dominante que está en la región telomérica del cromosoma 10. En el año 2015, cuando se publica el primer draft del genoma de Gossypii ursutum, se identifican 11 genes en esa región que tienen dominios típicos de genes de resistencia, pero aún el gen no está identificado.
Por lo tanto, con este control, en estos años hubo poca presencia de CLRD en algodón, en el cultivo, pero probablemente el virus persistió en hospedantes alternativos que funcionaron como reservorio viral. La variabilidad que uno puede encontrar en los polerovirus de algodón se genera de dos formas. Por recombinación, es decir, yo les comenté que el virus tiene una región intergénica donde no se codifican proteínas, entonces en presencia del CLRDB y coinfectando con otro polerovirus pueden recombinar por esta región, entonces se obtienen dos posibles virus. Un virus que tiene la región 5' de CLRDB y del polerovirus desconocido, o el inverso, es decir, la región 5' del polerovirus desconocido y la 3' del CLRDB. Entonces, en el 2008 se encontraron en Brasil dos recombinantes que son de este estilo, digamos, la región 5' de un virus de un polero no conocido y la región 3' del CLRDB. En el 2012 se encontró en Australia, se secuenció en Australia el cotton bunching top virus, que es un recombinante que la región 5' es 90% idéntica al CLRDB, y la región 3' de vuelta con un polerovirus desconocido. Y recientemente este año se publicó en Estados Unidos, con la aparición del CLRD y la secuenciación masiva, ellos proponen que la variabilidad de los virus que se está encontrando de CLRD en Estados Unidos es debido a recombinación, pero en la región de la proteína P0. La otra forma de generar variabilidad o de obtener variabilidad en CLRD es por acumulación de mutaciones puntuales. Estos virus, los polerovirus, tienen una enzima de replicación para replicar su genoma que no tiene actividad de corrección de errores, es decir, de proofreading. Por lo tanto, en cada vuelta de replicación adentro de la planta generan una gran cantidad de mutantes, de mutaciones puntuales que se pueden fijar o perder. Esas mutaciones uno las encuentra a lo largo de todo el genoma, pero hay una gran concentración de estas mutaciones puntuales en la región de la proteína P0, que como les comenté era la proteína supresora del silenciamiento, es la región que más varía en estos virus. Este tipo de variabilidad la encontramos en el virus CLRD atípico que surgió acá en la Argentina en el 2009, en las variantes atípicas de Brasil, y en la variante CLRD de Alabama, que se describió en el 2020. Entonces, como les comenté, en el 2010 apareció la nueva variante atípica en Argentina que quebraba la resistencia. En esta campaña, esta enfermedad se observó en variedades susceptibles y resistentes a enfermedad azul en Chaco. Los síntomas son más suaves que de CLRDB, producen un enrollamiento suave, epinastia, y los síntomas están principalmente en la zona apical y no hay reducción en la altura de la planta. Si la planta alcanza un desarrollo normal. Estas plantas lo que tienen es una reducción en la cantidad de la fibra y la cantidad de semillas por cápsula, pero el síntoma más importante es que presentan una muy mala defoliación, y eso hace que cuando se cosechan los capullos se mezcla la fibra con la hoja triturada y le baja mucho la calidad a esa fibra. Desde la campaña 2009 hasta la actualidad, esta enfermedad se fue dispersando a toda la zona algodonera del NEA y realmente es un gran problema porque no se han identificado hasta ahora ninguna variedad de algodón resistente. Nuevamente, como les comenté, en el 2014 nosotros secuenciamos este virus, lo denominamos una variante atípica que está muy relacionada con las variantes atípicas de Brasil, y las proteínas tienen un valor de identidad entre el 88 y el 98%, siendo la proteína P0 la que más varía, y como conté en la charla de ayer, demostramos que es la proteína responsable del quiebre de la resistencia y del cambio de sintomatología. Actualmente, en los últimos reportes que tenemos de esta enfermedad, por supuesto en Chaco ya está instalada, y desde el 2012 al 2020 se sigue encontrando todos los años en variedades resistentes. En el 2017 hicimos una identificación en la zona de Orán, en cultivos del cultivar del Tapain. En Santiago Estero también se identificó en 2019 y 2020, y en la campaña
de este año, en Santa Fe Reconquista hay un probable reporte que todavía tenemos que confirmar. Por lo tanto, la incidencia de esta enfermedad varía del 4 al 20% según la campaña y según la región. Ahora bien, entonces tenemos estas dos situaciones donde tenemos el virus LRDB, que es un virus de sintomatología muy severa, pero está controlado por la siembra de las variedades resistentes, y la variante atípica, que es una enfermedad más suave, pero quiebra la resistencia y este virus constantemente está aumentando en el campo. Ahora bien, en el 2014, cuando estábamos terminando la secuenciación del virus atípico, Iván empieza a detectar en Chaco plantas de algodón con nuevas sintomatologías y nos preguntamos si estábamos ante la presencia de un nuevo virus. Teníamos lo que nosotros llamamos enfermedad clorótica, que desde la campaña 2014 al 2020 esta sintomatología viene en aumento, ¿sí? Todos los años se encuentran, y estas síntomas se encontraban en variedades comerciales y en viñas del programa de mejoramiento de algodón. Los síntomas eran clorosis apical entre las nervaduras, ¿sí? A diferencia del CLRD, que es en las nervaduras, esto era entre las nervaduras, y deformaciones foliares en las zonas apicales de la planta con un aspecto arrosetado. El otro síntoma que detectamos fue básicamente en la campaña de 2015, y este aparece muy esporádicamente, y se encontró en variedades susceptibles a CLRD, la variedad NS33B, y era un síntoma de mosaico, ¿sí? En todas estas plantas había presencia de áfido vocifer. Entonces, quisimos estudiar qué virus estaba presente, entonces comenzamos por los polerovirus y amplificamos por RT-PCR la región intergénica, por esto que yo les conté, que es una región muy informativa porque permite ver si hay virus recombinantes, y la región correspondiente a la proteína P0, sí, al ORF0, porque es la región que más cambia en estos virus y que nosotros ya sabíamos que en el virus atípico era la región, digamos, candidata, ¿no? de quiebre de resistencia. Entonces, ambas regiones dieron positiva para los dos tipos de síntomas y secuenciamos estas amplificaciones de PCR. En la región intergénica lo que observamos es que la identidad era entre el 97 y 98% con ambas variantes, es decir, con la CLRDB y CLRD atípica. Y no había rastros de que fueran virus recombinantes. Cuando analizamos la región P0, del ORF0, en un grupo de plantas cloróticas hubo un porcentaje de identidad del 87% con el CLRDB y del 98% con el virus atípico. Es decir, nos estaba indicando que había presencia de virus atípico o muy parecido al virus atípico. Cuando analizamos otro grupo de plantas cloróticas, nos encontramos con la sorpresa que había una identidad del 99% con CLRDB y un 91% con atípico. Es decir, en este caso, por más que los síntomas eran cloróticos, parecía haber presencia de CLRDB. Y cuando analizamos las plantas mosaico, encontramos un 86% de identidad con CLRD y un 97% con atípico. Es decir, las plantas mosaico tenían un virus muy parecido al atípico. Cuando comparábamos los dos que dieron identidad de secuencia con atípico, es decir, el clorótico 1 y el mosaico, entre ellos tenían 98% de identidad, es decir, tampoco eran exactamente el mismo virus. Entonces, en este momento estamos haciendo una secuenciación completa de los genomas de estos tres virus por NGS, es decir, por secuenciación de alta generación. Es decir, lo que estamos haciendo es agarrar todos los RNAs de esa planta y analizar primero qué genoma viral encontramos y después ver el viroma, a ver si en estas plantas no estamos teniendo coinfecciones entre ambos virus, entre el virus atípico y el CLRD. Es decir, tenemos que tratar de descifrar, digamos, qué está pasando en estas plantas. Y por último, bueno, como ya les comentó Iván, en el 2018-2019 el INTA inscribió estas tres nuevas variedades, pero tienen resistencia al virus clásico, no al virus atípico.
Por lo tanto, como reflexiones finales, yo quisiera dejar por un lado que lo que observamos desde el 2009 hasta la actualidad es que el CLRDB parece estar en constante cambio y es esperable que sigan surgiendo nuevas variantes del virus por el quiebre de la resistencia, y la alta circulación de virus hace que claramente puedan seguir cambiando y surgiendo nuevas variantes. Tenemos que hacer una vigilancia, la verdad, fuerte durante las campañas algodoneras para controlar la presencia de estas variantes que ya sabemos y la búsqueda de nuevas variantes, y lo ideal sería hacer secuenciación por NGS para conocer bien el viroma. Y por otro lado, es muy importante la búsqueda activa de nuevas fuentes de resistencia natural en los bancos de germoplasma de algodón, o el desarrollo de plantas resistentes mediante biotecnología a través de transgénesis o edición génica. Bueno, todo este trabajo es un trabajo desde hace más de 12 años en conjunto entre nuestro grupo y el grupo dirigido de fitopatología por Iván Bonasic de la Estación Experimental Sáenz Peña. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Julia. La verdad que también muy interesante, muy clara la exposición, y que nos deja abierta un montón de acciones concretas que podemos ir pensando, ¿no?, desde el punto de vista agronómico y desde el territorio. Así que muchísimas gracias. Ahora pasamos a nuestro último disertante del taller. Su nombre es, José Tarrago, quien además viene moderando también el taller. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. Es doctor en el área de recursos naturales, también de la misma casa de estudios. Es profesor titular de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. A partir de octubre del 2008 es investigador del INTA Las Breñas en el tema de manejo del cultivo del algodón, y actualmente coordina el área de investigación en dicha experimental, la experimental de Las Breñas. Coordina actualmente el módulo de protección vegetal de la maestría en producción vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Posee trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales. En el 2011 ha ganado el concurso Top Ciencia organizado por la empresa BAF. Actualmente dirige y codirige becarios tanto de posgrado como de pregrado. José, todo tuyo. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Marcelo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no estaba viendo el sitio. Bueno, gracias, Marcelo, por la presentación. Yo le voy a presentar en estos 15 minutos la implicancia productiva de la presencia de enfermedades foliares en algodón durante el llenado de frutos. Iván y Nelson en las presentaciones anteriores hablaron del tema. Ahora esta mirada, digamos, sí pretende tener una mirada ecofisiológica sobre qué es lo que se modifica cuando nosotros tenemos, digamos, la presencia de enfermedades foliares en el algodón desde el punto de vista productivo y cómo impacta esto, digamos, en el rendimiento. Como lo presentaron bien ellos, digamos, durante el llenado de frutos en algodón, principalmente podemos encontrar la alternariosis causada por especies de alternaria, que tenemos dos en la región, y ramulariosis causada por Ramularia areola, como la presentó Iván. Estas enfermedades, si bien no tenemos la incidencia y la severidad que tiene Brasil, digamos, en la zona algodonera argentina, tienen aparición, digamos, relacionada principalmente con la fecha de siembra y los cambios que se producen, digamos, ambientales durante el llenado, que pueden ser variables según años. Por eso no tenemos todos los años son iguales, digamos, en cuanto a la incidencia y a la severidad de estas enfermedades. También eso explica un poco por qué, desde el punto de vista productivo, muchas veces no le damos mucha atención, digamos, o los técnicos no le prestan mucha atención, digamos, al impacto sobre el rendimiento. Como lo dijo Nelson, tenemos, digamos, este
el patosistema que tiene que conformar, digamos, el patógeno que tenemos en la región, los genotipos, que algunos de los genotipos tienen tolerancia baja a estas enfermedades, y luego tenemos el ambiente, que como tenemos una zona de producción de algodón que es de secano, cuando se nos retrasan la fecha, la aparición de las lluvias, como fue el año pasado, como podría ser tal vez también, digamos, ¿sí? Y que las precipitaciones que deberían dar a la salida de la primavera, al inicio de la primavera, se retrasan mucho más, no limitan una fecha de siembra del cultivo más tardía, con lo cual la fase de llenado de cápsula se desplaza hacia fines del verano, principio del otoño. Esto le da las condiciones ambientales de mojado foliar necesarias para que se puedan instalar estas enfermedades que, como lo explicó bien Nelson, producen una defoliación anticipada del cultivo, y hasta en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, como ocurrió en la zona del sudoeste del Chaco el año pasado, los cultivos no necesitaron defoliación, digamos, ¿sí? Ya que la presencia de enfermedades produce una defoliación del cultivo. Ahora, esta defoliación, que es anticipada, digamos, ¿sí? En cuanto a los requerimientos de fotoasimilado hacia el grano, tiene una implicancia desde el punto de vista productivo. El rendimiento en fibra que vamos a obtener por hectárea va a estar explicado por el número de bochas por metro cuadrado y por el número de semillas y la masa de fibra en esas semillas. Cuando la infección no es tan al comienzo, digamos, ¿sí? del periodo vegetativo, muchas veces no vamos a tener una implicancia en la reducción del número de bochas, que es el principal componente del rendimiento. Pero sí podemos tener, digamos, ¿sí? una penalización en el número o en el peso de los capullos, como una consecuencia de una falta de fotoasimilado y de translocación para rellenar la fibra, digamos, ¿sí? En su crecimiento. A partir de acá, entonces, yo le voy a contar un ensayo que hicimos hace un tiempo, en el que participó también Iván del INTA de Saspeña, en el cual hicimos 2 tratamientos con una variedad que es susceptible a estas enfermedades foliares, y se aplicó una mezcla de triazol con una estribulina en 3 oportunidades durante el ciclo después de la floración del cultivo. Eran únicamente 2 tratamientos, uno sin aplicación y uno con aplicación, que siempre va a aparecer en la parte de abajo. A partir del comienzo de este experimento de la aplicación de estos fungicidas, nosotros monitoreamos con esas tarjetitas de colores que se ven en el cultivo, en el peciolo de las hojas, la abscisión, digamos, ¿sí? De las hojas de los nudos superiores, digamos, ¿sí? El nudo 12, 13 y 14, porque son las que van a impactar, digamos, ¿sí? en ese estado donde se dan las condiciones para que se instalen estas enfermedades, son las que van a generar, digamos, ¿sí? esas deficiencias fotosimilados a esos frutos en formación, porque los otros, digamos, tienen una formación o un llenado más anticipado en el ciclo de cultivo. Además, monitoreamos también la abscisión de estructuras reproductivas en esos mismos nudos, y luego hicimos un análisis del componente de los rendimientos, digamos, ¿sí? Entre ese tratamiento aplicado y el no aplicado. Esto para que vayan viendo una foto cómo se fue desencadenando, digamos, ¿sí? La presencia de enfermedades. Tuvimos principalmente, digamos, ¿sí? La mulariosis, aunque también hubo alternariosis, y esto es cómo se ve la diferencia a los 36 días luego de la aplicación, el aplicado versus el control sin aplicación arriba versus el tratamiento aplicado abajo. Esta tabla nos indica la severidad analizada, digamos, sí, que vamos a presentar únicamente en la columna de que está más a la derecha, digamos, sí, a los 57 días vemos en los distintos nudos
vemos que la severidad total de los nudos 12, 13 y 14, de las hojas axilares al nudo 12, 13 y 14, era del 70% para la sumatoria de las dos enfermedades que estaban presentes, ¿no? Las dos especies de alternaria y la ramularia. En cambio, en el tratamiento que se aplicó, digamos, ¿sí? La mezcla de fungicidas, teníamos un 18,6% de severidad. Ahí marca ya un efecto de control, y si vemos la diferencia entre las especies, vemos que el control principalmente fue de ramularia con respecto a la alternaria. La evolución o la disminución del área foliar o de la senescencia foliar, porque estas enfermedades lo que hacen es producen una liberación de etileno y eso genera una abscisión foliar anticipada, se fue marcando con más evidencia, digamos, ¿sí? A través del tiempo, digamos, luego de la aplicación. Estos son 49 días después de la aplicación, y estos son 78 días después de la primera aplicación, y se habían realizado 3 aplicaciones. Acá se pueden ver las franjas más ya expuestas de algodón, con casi nada de hojas. Esto no se había hecho de aplicación de defoliante. Se pueden identificar a simple vista los tratamientos que se aplicó el fungicida y los que no se aplicó el fungicida. El índice de área foliar, que fue monitoreado, digamos, ¿sí? A través, digamos, ¿sí? Del tiempo hasta la cosecha, marca una gran diferencia, no solo en las hojas que monitoreamos con la abscisión, sino de la composición del área foliar del cultivo, que tenía mucho menos, digamos, índice de área foliar las parcelas sin tratamiento. Ahora, yendo al monitoreo o a la abscisión de las hojas que nosotros decidimos monitorear, porque en ese momento eran todavía hojas jóvenes que podían ser afectadas por la enfermedad, o sea, las hojas axilar al nudo 12, 13 y 14, vemos que en verde están los tratamientos, la parcela que se aplicó en fungicida, y en naranja la que no se aplicó. Y acá vemos que vamos a decir, la secuencia de la abscisión foliar en los tratamientos con aplicación fue más lenta, digamos, ¿sí? Y la que no se aplicó fungicida tiene una abscisión anticipada, digamos, sí, significativamente. O sea que a partir de la aplicación, esto nos está marcando que hay no solo una reducción del área fotosintéticamente activa, digamos, sí, foliar fotosintéticamente activa por la presencia de la enfermedad, sino también hay una duración, digamos, ¿sí? De esa hoja que va a condicionar, digamos, ¿sí? La provisión de fotosimilados. Ahora, ¿qué pasó con la pérdida de órganos reproductivos en estos mismos nudos, digamos, ¿sí? Y eso, básicamente, no hubo grandes cambios, si bien en algunos momentos de las mediciones sí hubo diferencias significativas, principalmente en el nudo número 12, a los 77 días, digamos, ¿sí? Independientemente del nudo, no se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre las pérdidas de órganos reproductivos en las ramas fructíferas de la primera posición en el nudo 12, 13 y 14. ¿Sí? Entonces, ahora yendo al rendimiento del cultivo, ya general, digamos, de cómo se compone por nudo, si hacemos una distribución y vemos qué porcentaje de plantas tenían fijado la posición número 1, digamos, ¿sí? En los distintos nudos, vemos que hay entre el nudo 8 y el nudo 12, hay un 60% de las plantas que tienen fijado, digamos, ¿sí? Ese fruto en primera posición. Y que no hay si bien hay una tendencia, digamos, ¿sí? A que la línea verde sigue siendo la aplicación de fungicida, está un poquito más por arriba de la línea, digamos, sin naranja, sin aplicación, no hay diferencia significativa entre la frecuencia de tener, digamos, una posición en los nudos que donde hubo enfermedades 12, 13 y 14. Pero cuando vamos, ese vamos a decir que sería uno de los componentes del rendimiento que nos daría el número de frutos por metros cuadrados, ¿no? El segundo componente, que sería el peso, que está analizado aquí también por nudo, acá sí podemos identificar
que el nudo 11 y 12, digamos, ¿sí? Tiene un gramo más y es significativamente diferente en peso de capullo respecto, digamos, ¿sí? Del que no se aplicó. Entonces, nos hace pensar de que la presencia de la enfermedad limitó, digamos, ¿sí? La fuente o la provisión de fotoasimilados, lo cual no condicionó la fijación de los capullos, pero sí condicionó el peso de los capullos, digamos, ¿sí? Que se remarcó en el peso de capullo del nudo 11 y del nudo 12, principalmente. Cuando analizamos el rendimiento por hectárea, digamos, ¿sí? en este ensayo, vemos que hay una diferencia de 525 kilos de algodón en bruto entre uno y otro, ¿sí? Lo cual, digamos, sí, es significativo y nos indica un nivel de pérdida muy importante. Cuando se hace el desmote de esas muestras, vemos que hay un índice o un porcentaje de fibra mayor en el tratamiento, digamos, ¿sí? Que no se aplicó, digamos, ¿sí? En el control con respecto al que sí se aplicó. Tenemos un índice de desmote menor. ¿Por qué? Si bien yo no voy a presentar acá, pero la semilla, digamos, ¿sí? Del tratamiento control es una semilla de menor peso, con lo cual la cantidad de fibra, digamos decir, en relación al peso de la semilla, da un porcentaje de fibra mayor, digamos, ¿sí? Igualmente, cuando transformamos ese rendimiento de algodón en bruto por estos porcentajes de desmote, nos da que hay una diferencia que es significativa, un 10% más de rendimiento cuando controlamos estas enfermedades de fin de ciclo, que si no lo hacemos. Ahora, como el algodón es un cultivo industrial y no solamente nos interesa, digamos, ¿sí? La cantidad, sino también la calidad, porque nos pagan, digamos, ¿sí? Por calidad, vemos que otro impacto, digamos, ¿sí? De tener estas enfermedades foliares presentes durante el llenado de los frutos se da principalmente en el índice de madurez, que vemos que el tratamiento control tiene una fibra con baja madurez con respecto al que se controló. Entonces, el que se controló los hongos. Entonces, nos indica que no solo es importante, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista productivo, tratar de limitar la proliferación de enfermedades durante el llenado, sino también desde el punto de vista de la carga. Entonces, como reflexiones finales, digamos, ¿sí? Hice dos reflexiones. Queda, vamos a decir, demostrado la importancia de mantener esa área foliar fotosintéticamente activa durante el llenado de las cápsulas, porque si no vamos a tener, digamos, ¿sí? Disminución en el rendimiento y también en la calidad. Y también vamos a tener una disminución en la calidad de la semilla que vamos a obtener, que en muchos casos también es importante. Y por otro lado, y quiero remarcar, y cuando pensamos, se empezó a gestionar esto del taller, y lo hablamos con Iván y con los distintos disertantes, justamente poner de relevancia, digamos, ¿sí? Que hay que monitorear las enfermedades, tenemos que conocerlas, tenemos que cuantificarlas, porque eso nos va a dar las herramientas para poder aplicar, digamos, ¿sí? Las herramientas de control necesarias y poder disminuir las pérdidas tanto en rendimiento como en calidad de fibra. Así que, bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, José. La verdad que también muy interesante, y destaco lo mismo que los disertantes anteriores, esta interacción que hay entre lo que es el abordaje de la fitopatología, pero también con otras disciplinas, ¿no? En este caso, estudiando a través de las bases ecofisiológicas, justamente el efecto que se genera ante la presencia de una enfermedad o la evolución de una enfermedad. Así que la verdad que muy, muy interesante. Bueno, si les parece, pasamos a la última parte del taller, que es de alguna manera compartir y generar una discusión a través de algunas preguntas que tenemos, que van llegando. Y bueno, la primera de ellas la tengo acá para Ana Julia, la doctora Di Stefano, y está vinculada justamente a la temática que nos acaba de presentar.
En realidad son dos vinculadas. Una, por un lado, la pregunta es si estudiaron si las nuevas variantes del CLRDB quiebran la resistencia a enfermedad azul, y por otro lado, si hay métodos de diagnóstico diferencial para las distintas variantes. Bueno, la primera pregunta... Ahí como retorno. La primera pregunta todavía no la puedo contestar con seguridad, digamos, por cómo es el genoma, digamos, por cómo es la proteína P0 de esas dos variantes, yo te diría que seguramente va a quebrar porque se parecen al virus atípico, pero estamos haciendo estudios como los que conté ayer de agroinfiltrar con el virus LRDB y estas proteínas, digamos, para ver si le da esta posibilidad de quebrar sobre los materiales resistentes, pero lo más probable es que sí, porque son muy parecidas al virus atípico y tienen la mayoría de los cambios iguales. Y los métodos de diagnóstico también estamos trabajando en eso, porque sería importante poder diferenciar, porque muchos de los síntomas a veces se pueden confundir con otras virosis, como contó hace un rato Nelson, digamos, por más que acá no están estos otros virus o se reportaron hace muchos años, sería importante tener métodos de diagnóstico diferenciales. Lo que pasa es que son tan parecidos en la región, digamos, por fuera de la proteína P0, pero en el P0 estas variantes atípicas son muy parecidas, aunque dan síntomas tan diferentes, que es como, bueno, un desafío hacer, pero bueno, estamos trabajando en eso porque sería importante tener métodos fáciles de diagnóstico sin tener que llegar a la secuenciación para poder diferenciar qué variante es. Pero bueno, estamos trabajando en esa parte. Y bueno, como te digo, yo creo que van a seguir surgiendo, y en Estados Unidos es una muestra de eso, donde tienen todos materiales susceptibles y tienen ahora una variabilidad, como contó ayer Roberto, que es impresionante. Entonces es muy importante el monitoreo constante. Y para eso necesitamos buenos sistemas de diagnóstico. Buenísimo. Marcelo, si me dejas, tengo unas preguntas acá. Para el doctor Nelson. Nelson, la pregunta es, ¿cuál es la rotación de fungicida que se sugiere para el control de ramularia? Bueno, la rotación de cultivos para controle das ramulares não é muito efetivo, porque os conilhos vêm pelo aire e muitas plantas voluntárias, plantas remanescentes de cultivos anteriores são hospedeiras para este fungo. Portanto, a rotação de cultivos não tem uma forte relevância no controle da ramularia. Nelson, en la rotación de los fungicidas estaba hablando. Y te sumo otra, porque hay otra pregunta que está relacionada, que quieren saber cuántas aplicaciones de fungicidas hacen para el control de ramularia. Entonces serían dos. ¿Qué rotación y cuántas aplicaciones? Mil desculpas, eu entendi rotação de cultivos. Sim, a rotação de produtos é muito importante para evitar o surgimento de aislamentos resistentes. É o primeiro ponto. A segunda questão, quantas aplicações nós fazemos em Brasil para controlar mancha de ramularia? Atualmente, hacemos em torno de 8 aplicações, iniciando-se aos 40 dias após a emergência e protegendo a planta hasta a abertura da primeira cápsula. Então, para cultivares muito suscetíveis, são necessárias hasta 8 aplicações. Para se ter uma ideia, os custos de uma aplicação estão em torno de $25, o que nos dá custo total de controle em Brasil de aproximadamente $300 milhões
solamente para ramularia. Buenísimo. Vamos a aprovechar que la tenemos tengo una pregunta para, para Ana de vuelta. Si hubo reporte, Ana y Iván, en realidad cualquiera de los dos podría responder esta, si hubo reporte de aparición de enfermedad azul atípica en alguna de las variedades nuevas de algodón. Iván. No la hemos observado, todavía no la hemos observado en condiciones de cultivo comerciales de las nuevas 3 variedades. No hemos observado plantas con síntomas de enfermedad azul atípica. Nosotros hicimos por 3 años consecutivos los registros para poder inscribirla y tampoco hemos visto en estos 3 materiales, sí en otras líneas que finalmente no se inscribieron justamente por ese motivo. Eso no quiere decir que las variedades sean resistentes. Primero tenemos que testear, y para eso vamos a usar el clon infectivo de la variante atípica para confirmar el comportamiento real de estas 3 nuevas variedades. Pero en infecciones naturales no la hemos visto, todavía no. Yo agrego, que como es una enfermedad tardía, digamos, probablemente como hay mucha aplicación de insecticida, va a ser por ahí difícil de detectarla, es decir, va a llevar un tiempo, ¿no? Pero bueno, la mejor prueba va a ser con el clon infectivo. Ahora tengo una pregunta para Roxana. ¿Sabe si la función de los genes de resistencia son afectados por las temperaturas altas? Tal vez eso se podía observar síntomas en plantas resistentes. ¿Se entiende? No, sí, la resistencia es gen por gen, y por lo tanto cuando hablamos de ese tipo de resistencia, las condiciones ambientales no lo favorecen. Sí, lo que puede pasar, y que me parece que va por la línea de esta publicación en donde se vio que el patógeno se desarrolla, es que aunque la resistencia es fuerte, el patógeno se ve que de alguna manera puede lograr crecer sin justamente causar el síntoma. Está ahí como latente en el tejido vegetal, sin desarrollarse, para que cuando las condiciones ambientales sean predisponentes, pase sí a desarrollarse en cultivares susceptibles, cuando no hay quiebre de resistencia, claramente, pero no es afectado por las condiciones ambientales. Bueno, Marcelo, ¿tenés alguna más ahí? Porque ya estamos cerca del cierre, a las 17:50 vamos terminando el taller. Perfecto. Sí, tengo un par de preguntas más, pero si estamos ya en el límite del tiempo, podemos avanzar. Bueno, no sé, una más y damos por finalizado el taller, ¿te parece? ¿Querés hacer vos alguna? Bueno, perfecto. Bueno, te lo hago vos, José. Bueno. Para cerrar, si es que existen productos fungicidas registrados para el control de las enfermedades en el cultivo de algodón en Argentina. Perfecto. Bueno, justamente en la Argentina, viendo todas las regulaciones, digamos, ¿sí? que estamos teniendo con el uso de agroquímicos, muchas veces el registro es una limitante. Tenemos un producto registrado para estas enfermedades, digamos, ¿sí? de foliares, como las que presenté yo, pero no tenemos muchas opciones registradas actualmente, con lo cual, en el caso de que haya, digamos, ¿sí? Que hacer aplicaciones, vamos a tener una limitante con respecto, digamos, ¿sí? a la posibilidad de rotar principios activos. Esta mezcla de triazol con estuvirulina que yo presenté está registrada actualmente para el cultivo, y luego, digamos, si no hay mucho más registros. Perfecto. Bueno, de mi parte también, bueno, agradecerles a todos los disertantes y a todos los participantes del taller. Quiero resaltar un par de cosas que tienen que ver con justamente los objetivos, como decía José, del taller, ¿no?
y que creo que claramente o ampliamente se respondieron a los objetivos iniciales, que eran estos primeros pasos de visibilización de enfermedades que quizás en otros cultivos requieren o demandan atención, importancia, etcétera, y me parece que es importante pensar de esa manera también con el cultivo de algodón. Por un lado eso, y por otro lado la importancia con la que se está trabajando a nivel inclusive territorial en Argentina, en otros países, lógicamente, y en función de las situaciones ambientales, ¿no? Acá en esto es importante considerar eso, o sea, dónde estamos produciendo, qué condiciones ambientales hay, qué prácticas de manejo podríamos estar haciendo desde el punto de vista agronómico para justamente mejorar o revertir situaciones que muchas veces tienden a reducir la productividad, la calidad de fibra, etcétera, del cultivo. Así que muy, muy interesante, y principalmente apuntando a lo que tiene que ver con sustentabilidad de los sistemas, ¿no? Creo que es importante resaltar las prácticas que podemos llevar adelante para seguir produciendo de manera sustentable, ¿no?, en los sistemas productivos argentinos y de otros sistemas del mundo. Así que muchísimas gracias, brillantes presentaciones. Yo quiero volver a agradecer Gracias. a todos ustedes, principalmente a Nelson por el esfuerzo de hacer la presentación en castellano. La verdad que muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes por la dedicación, por el tiempo, por la calidad de las presentaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Buenas tardes.